Hola, en este video lo que vamos a ver es cómo, para qué sirve, cómo configurarlo y cuándo usarlo el banco de preguntas. El banco de preguntas hemos hablado muchas veces, es muy beneficioso, tiene muchos aspectos positivos, pero requiere cierta configuración que si uno no tiene experiencia es aconsejable no usarlo de entrada. Para ir al banco de preguntas, lo primero que tenemos que hacer es ir a la ruedita de configuración. Vamos aquí abajo donde dice aún más. Vamos aún más. Se me amplían las posibilidades que tengo para configurar, cambiándome el aspecto de mi ventana o de mi pantalla y vamos a bancos de preguntas. Lo que vamos a hacer por ahora, no vamos a importar, quiere decir traer preguntas de otro curso, supongamos, exportar si quisiera ir mandar a otro curso. Categorías permite generar categorías, pero no las vamos a manejar ahora, dado que los tiempos tenemos acotados. Entonces vamos a generar directamente a la opción de preguntas. Vamos a la opción de preguntas y les voy contando que el banco de preguntas, hagan de cuenta que es una bolsa, que con cada bolsa tiene muchísimas preguntas. O sea, tantas preguntas como nosotros le carguemos. ¿Está? El banco de preguntas se nutre, se alimenta por dos formas. Ingresando todas las preguntas, ingresando todas las preguntas por aquí, o a la vez que genero una pregunta por el cuestionario, agrego una pregunta al cuestionario, automáticamente esa pregunta pasa a ser del banco de preguntas. Entonces, nosotros en el video anterior habíamos creado dos consultas o dos preguntas en donde una era verdadero o falso y la otra era múltiple opción, haciendo referencia a la capital de la República Argentina. Entonces, esas preguntas ya están almacenadas en el banco de preguntas. Entonces, tenemos dos preguntas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Podemos crear una nueva pregunta o podemos, por ejemplo, duplicar la pregunta esta, podemos editarla o podemos borrarla si quisiéramos. Podemos hacer lo que queramos. Entonces vamos a crear pregunta. Bien. De nuevo, ahora me dice aquí, ¿qué tipo de pregunta quiero? De nuevo, puede ser opción múltiple, verdadero o falso, o ensayo, que son las opciones que sugerimos. Eh, Seleccionamos, vamos a seleccionar verdadero o falso, que lo conocemos. Vamos a seleccionar verdadero o falso. Vamos a generar este mecanismo o este procedimiento, ya lo conocen. Es de nuevo de indicar afirmación, y a partir de ahí, enunciar, identificar si es verdadero. Entonces vamos a poner pregunta, perdón, pregunta 3. Entonces ponemos, y la afirmación, el enunciado de la pregunta es, UNCE tiene 10 unidades, no, unidades académicas o facultades, ¿no? Entonces ponemos una afirmación, esto ya lo sabemos hacer, vamos a repasar. La retroalimentación general es que no, que UNCE dispone de, supongamos nosotros podemos poner, 4 unidades académicas con órganos propios, una como es medicina, que se está constituyendo y demás, podríamos ampliar, ¿está? Después ponemos si es verdadero o falso. En este caso es falso, hacemos la retroalimentación. ¿Qué pasa si el estudiante pone verdadero? Nosotros le vamos a poner que es incorrecto, la respuesta es incorrecta, igual que lo que hicimos recién, y si la respuesta es correcta, si es que el estudiante pone falso. Guardamos cambios, ¿no? Entonces, guardamos cambios, entonces tenemos una tercera pregunta. Y así podríamos ir agregando n preguntas, 100 preguntas, 80 preguntas, las preguntas que queramos. ¿Para qué se hace esto? Para que cuando vayamos al cuestionario, nosotros lo que podemos hacer es, al momento que nos pida agregar una nueva pregunta, ¿de dónde saco esa pregunta? Vamos para ahí y
le podemos decir que la puede sacar del cuestionario, del banco de preguntas o crear una nueva. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ir a nuestra aula virtual de prueba. Vamos a la aula virtual. Recuerden que hemos agregado una pregunta 3. Hagamos de cuenta que tenemos muchísimas preguntas. Vamos a nuestro cuestionario, ingresamos a él. Vamos a él. Entonces, lo que vamos a hacer es editar ajustes, editar cuestionario, perdón, editar cuestionario. Aquí lo que estoy por hacer es, ahora he creado una pregunta. Lo que estoy por hacer es tomarlo desde un cuestionario que ya lo tengo armado a esa pregunta. Recuerden que en el video anterior hemos visto que solo teníamos dos preguntas. Ahora voy a agregar una tercera pregunta, pero ahora no la voy a escribir esa pregunta. Directamente la voy a tomar o la voy a seleccionar del banco de preguntas. Agregamos, entonces le digo que no la voy a escribir esa pregunta, la voy a agregar del banco. Entonces, la uno ya estaba, la 2 estaba, y ven que aquí me aparece la pregunta 3. Entonces, lo único que hago es seleccionar, imagínense que tengamos 40 preguntas. Bueno, selecciono 5 preguntas, en este examen decido utilizar estas 5, añadir preguntas, añadir preguntas, y nuestro cuestionario tenía 2 preguntas recién, y ahora pasa a tener 3 preguntas. 3, 4, 5, las preguntas que nosotros queramos. Entonces, de esa manera, nosotros lo que hemos hecho con el banco de preguntas es este, agregarles preguntas para que a partir de ahí el cuestionario o el examen empiece a extraer la cantidad de preguntas que yo considero necesario. Lo importante aquí es que el banco de preguntas tiene que tener un caudal de preguntas importantes, porque si no, no conviene hacer un banco si voy a tener solo las 10 de mi examen, ¿está? Entonces, si vamos a tener muchas preguntas, sugerimos usar el banco para que sea un cuestionario o un banco rico en cuanto a contenido, ¿no? En el próximo video les explico de qué manera generamos aleatoriedad en esas preguntas, utilizando el banco. Por ahora, eso es todo.